Hola. En río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es un dicho muy popular en Venezuela. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que reflexionemos sobre cómo se ha desenvuelto el ejercicio político en los últimos años en nuestro país. Porque nuestros políticos han utilizado como estrategia precisamente lo que resume este dicho popular. Ellos les interesa crear aguas turbulentas de la realidad socioeconómica de nuestro pueblo. Ellos necesitan que nuestros ríos sean revueltos para que ellos puedan sacar provecho de las intenciones de voto. De hecho, cada vez que vienen unas elecciones se profundizan estas aguas turbulentas en la misma medida en que nos acercamos a las fechas electorales. Ahora, ¿quiénes en realidad asumimos las consecuencias de ese río revuelto, de esas aguas turbulentas? Nosotros, el pueblo. A ellos no les interesa. En lo más mínimo son afectados por esto, ni los unos ni los otros. No se trata para ellos quién gana o quién no, sino quiénes están precisamente sacando provecho de esas aguas turbulentas. Y en este caso, tanto opositores como oficialistas parecen ser muy buenos pescadores. Ahora, por favor, sin que se molesten muchos, hagamos una pequeña reflexión alrededor de este dicho con respecto al cambio, porque nosotros necesitamos un cambio que sea enarbolado por banderas diferentes a las que estos dos extremos políticos del país nos ofrecen. Esto viene desde mucho antes de la Cuarta República. Un cambio maquillaje estético donde solamente cortemos la cabeza de quienes dirigen el poder político en el país no va a hacer otra cosa que perpetuar el mismo y eterno problema que tenemos. Los oficialistas pasarán a ser opositores y los opositores oficialistas. Perpetuaremos la idea, esta cultura política de utilizar los cargos públicos para poder ascender en los escalafones sociales. Tenemos de una vez por todas que crear las bases legales para obligar a que el cambio se dé de una manera estructural. Ya no importa si gana el señor Maduro o María Corina o quienes eventualmente aparezcan después, sino de que nosotros podamos tener fundamentos legales para obligarlos a que sean más eficientes, probos, en su ejercicio político, para que sean más responsables y cumplan con sus promesas electorales. Entonces, señores, la mejor manera que yo veo sería profundizando en nuestra asamblea la discusión en las instituciones, en los cuerpos colegiados, en las universidades, alrededor de imponer legalmente y con fuerza una cantidad de cinturones de seguridad alrededor de estos políticos y sus desempeños, sus ejercicios políticos. Legalmente y punitivamente obligarlos a que cumplan. Por ejemplo, yo diría que deberíamos profundizar en el hecho de la cuestión declaración jurada de bienes y de patrimonios que ellos ofrecen. Yo la extendería inclusive a sus familiares y no precisamente al cargo en el momento en que entró a ejercerlo, sino muchísimo antes, porque hay que obligarlos de una manera u otra a que ese tipo de herramientas les sean vinculantes. Hay que hacer lo imposible por eliminar el secreto bancario.
Hay que meterse en el tuétano de los recursos que esta gente maneja. Hay que cambiar la bendita ley esta antibloqueo y no solamente derogarla, no, sino que el primer ejercicio de la Contraloría debería ser dirigirse al mismo momento en que fue decretada y partir desde ahí a hacer profilaxia en todo lo que es la contabilidad del país. Yo creo que deberíamos profundizar en el bendito registro integral nacional. Eso es necesario, que se sepa de dónde sale cada bolívar, en qué se invierte cada recibo que exista en manos de estas personas. Tenemos que hacer un escrutinio profundo de cómo se desenvuelven ellos, política, económica y socialmente. Ellos y sus familiares, sus allegados, porque yo considero que es la única forma de que venzamos uno de los flagelos que viene desde antes de Bolívar, que es la corrupción. Ya él decía que había que acabar pena de muerte al corrupto. ¿Ok? Y eso es necesario implementarlo. ¿Por qué no? Díganme ustedes, ¿qué mayor delincuente que un político corrupto? Las consecuencias de un ladrón, de un asesino, de un violador, son casi que puntuales. En cambio, las de un político son de una tamaña magnitud que destruye estructuralmente las sociedades. Desesperanza sembrada en nuestros corazones cada vez que, por el contrario, los vemos a ellos utilizando a la política para ascender económicamente. El poder debe ser sinónimo de prestación de servicio, pulcro, probo. Tiene que ser humilde. Un funcionario público no debe estar investido de privilegio alguno. Es más, yo me atrevería a decir que una vez en el gobierno, esa máxima de derecho que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, debería ser lo opuesto cuando se trata de los funcionarios públicos. Deben ser culpables hasta que demuestren lo contrario. O deben ser tratados con la total transparencia por el pueblo venezolano. Poder nosotros meternos con las redes tan poderosas que existen hoy de computación y de la web y todo esto para ver el patrimonio de esta gente, cuántas cuentas tienen afuera, cuántos recursos mueven, cuánto ganan, cuál es el bono que reciben. Porque en la misma medida en que se profundice esto, las políticas que ellos promueven tendrán que ser a imagen y semejanza de cómo ellos viven. Es imposible todavía entender cómo un político se monta detrás de un verbo de socialismo, de pueblo, de todo lo demás. También la oposición. Y resulta ser que, por el contrario, a lo que ellos dicen, las políticas que promueven de misiones, etcétera, de subsidios, de financiamientos, ellos no las usan, ellos no viven de eso. Ellos debería ser al contrario totalmente. Si en verdad se quiere una revolución, debería reflejarse principalmente en el estilo de vida de sus líderes. Segundo, en aquellos que prestan servicios como la basura, la recolección de escombros, la limpieza, el ornamento. Esa gente debería estar ganando millones y ahí sí se iría sembrando lo que es una revolución proletaria, una revolución del trabajador, porque todos, clase baja, clase media, aunque no todos los de clase alta, pero muchos, tienen en común que son trabajadores. Es ahí donde debemos obligar a nuestros políticos a que se sumen, a que trabajen y a que vivan de su trabajo.